CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Pares Impares. Hoy queremos poner una mirada sobre la vida humana, como siempre, pero en particular sobre cómo nosotros podríamos activar o desactivar ciertas llaves en la infancia que permitieran articular una sociedad que esté más cohesionada. ¿Cómo? Pues tal vez tratando de otra manera a los niños y niñas, regalándoles ciertos incentivos que permitan que cuando sean adultos tomen mejores decisiones más prosociales, que construyan un espacio más fraternal. Son algunas de las pistas que exploraremos en este capítulo que comienza ahora de Pares Impares. Es tan triste lo que vivimos que 1 de cada 6 personas se ve afectada por la soledad, o al menos eso es lo que indica el Informe Mundial sobre Soledad y Aislamiento Social que realizó la Organización Mundial de la Salud. Este es un fenómeno que impacta el bienestar físico, el bienestar mental, pero sin duda el bienestar social. ¿Qué tan crucial es que nos sintamos menos solos para que seamos parte de un tejido que sea más firme? ¿Cómo nos cohesiona el hecho de saber que estamos con otros, que tenemos vínculos y que en esas relaciones podemos sentirnos importantes y podemos sentirnos satisfechos? Conozcamos más sobre este informe de Miranda Aspe. En un mundo en que cada día existen más maneras de conectar, aproximadamente 1 de cada 6 personas se siente sola. Si es que me he sentido solo, diré que sí. A partir de una experiencia personal que nunca me ha pasado. En mi casa, de repente, en mi trabajo también. Soy poco de amistad. Sí me he sentido sola. A veces que estaba enferma o a veces que me he peleado con mis amistades. A fines de 2023, la Organización Mundial de la Salud anunció la creación de una comisión para fomentar la conexión social y así evidenciar que impacta en la salud física, mental y social. A pocos días de conocer los resultados de este informe inédito, se develó que la soledad provoca 871.000 muertes al año, un sentimiento que se produce cuando las relaciones no se ajustan a lo que la persona quiere o necesita. Es decir, uno puede sentirse solo aunque esté rodeado de gente. La desconexión social, la falta de red de apoyo son factores de riesgo para problemas tanto de salud mental como de salud física. Pero a nivel general lo que estamos percibiendo es que vivimos en un mundo hiperconectado, ¿no es cierto? Las tecnologías de información y de comunicación nos permiten que estemos más conectados que antes, pero hay algo en esa calidad de las relaciones, ¿no es cierto?, que finalmente no nos están llenando como personas y nos sentimos igualmente solos. ¿Cómo impacta? Enfermando al órgano más vital de una sociedad, el tejido de las comunidades. Y es la primera vez que la OMS declara oficialmente la soledad y el aislamiento social como riesgos urgentes para la salud global, un proceso del que la ministra Jimena Aguilera participó como comisionada. Significa que se reconoció a nivel de los países en una resolución de la Asamblea que este es un tema que es importante, que es una prioridad de salud pública, que es profundo, que es relevante y que tenemos que tener políticas para combatirlo. Se estima que el aislamiento social, es decir, la falta objetiva de conexiones sociales suficientes, afecta hasta 1 de cada 3 personas mayores y 1 de cada 4 adolescentes. Salir del hogar o conversar con los vecinos son formas en que se refuerzan los vínculos sociales y que se ven debilitadas por la falta de confianza. La confianza es un factor que reduce la posibilidad de tener conexión social. O sea, porque la vida moderna en el fondo lleva, claro, que sea una vida despersonalizada y efectivamente el hecho de cuando hay delincuencia, etcétera, impide que uno ocupe las áreas públicas, se desconfía del vecino. Las personas mayores hoy día perciben más que antes susto, preocupación por salir de sus casas y eso sí tiene un correlato real, que hoy están saliendo menos de sus casas. Y eso tiene muchas implicaciones. Obviamente tienen implicaciones en términos de soledad porque si salen menos se van a relacionar menos con otras personas, pero también tiene implicaciones a nivel físico. Efectivamente, si es que yo me siento insegura en mi propia comunidad, también voy a establecer menos relaciones. No converso con del vecino, no converso con las personas en la calle o
salgo menos y me aíslo. El informe revela que la soledad afecta principalmente a jóvenes, en especial entre 13 y 17 años. La virtualidad y la tecnología han modificado la presencialidad, el escenario donde se juegan las relaciones sociales. Como que es muy fácil como hacer creer que estás todo bien, que está todo excelente, que igual esa persona puede estar sola igualmente. A veces, no sé, nos juntamos y en vez de estar hablando con uno, están viendo todo el rato el celular. Vivimos cada hora con el celular, como que cada cual vive su mundo aparte. Yo me doy cuenta en mi hijo se encierra en su pieza y vive su mundo de él. Transmiten, ¿no es cierto?, que todo el mundo tiene que estar hiperconectado, que todo el mundo está feliz con las otras personas, pero finalmente estas relaciones son bien superficiales, no son muy profundas, no proveen de muchas oportunidades de apoyo social, de intimidad, de complicidad, que finalmente estas redes no están siendo como de la calidad que yo espero, ¿no es cierto? Me faltan amigos de verdad, ¿no? En la etapa de la adolescencia y juventud uno sí lo ve como un problema, porque es una etapa en la cual se generan ciertas relaciones que son importantes para el desarrollo armónico. Es importante también que la comunidad vaya generando este sentido de acoger a todos y acoger en las diferencias, porque también a veces tendemos a juntarnos solamente con las personas que se parecen mucho a nosotros, pero la diversidad de las personas nos puede ayudar también a crecer a cada uno. Un informe de The Lancet ya proponía un triple dividendo al invertir en adolescentes. Un beneficio inmediato para los jóvenes, impactos positivos en la adultez y ventajas para sus futuros hijos. En los distintos grupos etarios que se conecten también, ya porque muchas veces pensamos como solo programas para personas mayores o solo programas para jóvenes, y tal vez lo que necesitamos también es encontrar las distintas generaciones y que puedan nutrirse unas a otras. La conexión social es algo que apunta a que podamos estar como sociedad de manera más global, más sanos. Si yo tengo la hipótesis de que es la incertidumbre, la inseguridad en que vivimos actualmente, ¿no es cierto?, el individualismo, ¿no es cierto?, la pérdida de comunidad, de confianza, hay que actuar sobre esos cimientos de la sociedad, ¿no es cierto?, sobre todos los temas que tienen que ver con cohesión social, con revincular a las personas, son políticas que sí tienen efectos en disminución de la soledad, ¿no es cierto?, partiendo por políticas que incentiven la participación social, la organización comunitaria. Medidas que van en la línea de las resoluciones de la OMS, integrar la conexión social como un pilar de salud a través de políticas, espacios e intervenciones comunitarias. Un remedio que nos ayude a sentirnos menos solos y a crear una red que nos sostenga por igual. Todos los días estamos interactuando con otros, pero el tipo de interacción termina siendo relevante porque no es lo mismo interactuar de manera hostil que interactuar de manera agradable. Aquí es crítico el rol de la amabilidad. En un mundo tan acelerado, muchas veces adverso, un gesto amable sí hace la diferencia, transforma el clima y nos transforma a nosotros mismos. Es por eso que salimos a la calle a preguntarles a ustedes, primero, si les importa o no les importa ser amables. Y si les importa, ¿qué hacen para ser más amables? Esto es lo que nos contaron en Voces Humanas. Hola, mi nombre es Juan Holguín, tengo 29 años. Hola, Ricardo Castro, y mi edad es 62 años. Hola, mi nombre es Francisco Soto, tengo 18 años. Hola, soy Cecilia Aguirre, tengo 50 años. Yo creo que la forma de ser más amable es poniéndose en el lugar de la otra persona, escuchándola de cierta forma. Para ser más amable, trabajo con organizaciones y haciendo voluntariados. A mí me gusta meter conversa de repente en el paradero de la micro, cuando estoy esperando una cola en un banco. Ser solidario con la gente de edad, yo creo que más que nada. Como siempre solidario con los más débiles. El hecho de poder aprender y darme cuenta que mientras yo evoluciono en mi vida, en mi trayectoria, también logro sacar sonrisas en otras personas es algo que me llena demasiado. El mundo está muy cambiado ahora, hay que ser más empático. La gente pasa por las calles prácticamente sin ver rostros, sin ver nada, y creo que yo saludar es como cambia mucho el switch. En general es sonreír y transmitir buena onda.
Vamos a ir a una pausa, pero volvemos con mucho más de Pares Impares. No se muevan. Bueno, y cuando queremos mirar la infancia y queremos pensar en la infancia como una pieza que uno podría activar para construir mayor cohesión social, se nos abre un mundo de posibilidades. La verdad es que nunca hemos pensado en la infancia como un momento estratégico para construir cohesión social, pero es un muy buen negocio, un poco a largo plazo, pero un muy buen negocio. Hoy queremos hablar de este proyecto con Florencia Álamos, académica de la Universidad Católica, neurocientífica y además es directora ejecutiva de Fundación Kiri, que es una fundación que trabaja en el mundo de la educación y de la infancia. Así que bienvenida y muchas gracias por estar en Pares Impares. Muchas gracias, qué gran conversación. Bueno, ¿qué opinas sobre el primer postulado? La idea de que si queremos construir una sociedad cohesionada, tal vez deberíamos volver a mirar la infancia. No puedo estar más de acuerdo. Tengo obviamente muchos bias en esa conversación, pero a mi modo de ver, en el fondo la infancia y la niñez es la base de cualquier sociedad, es la base que nos construye a cada persona. Todos fuimos niños y probablemente lo que somos de adultos tiene mucho que ver con esas historias, con esas vivencias. Y de la misma forma, las vivencias y las historias que tiene la niñez hoy día va a construir la sociedad del mañana. Y también cuando uno mira como en ingeniería inversa, los problemas que tenemos hoy día, hay muchas cosas que de hecho los estudios los explican por las altas tasas de exposición a la violencia que tienen los niños chilenos en particular. Una violencia que además está como hilvanando distintos ámbitos de nuestra vida, porque no es solo en la familia, no es solo en el colegio, no es solo en la calle, e incluso en esta cuestión como más clara que tenemos sobre la violencia, como de la sensación de vulnerabilidad que tenemos por seguridad. Y entonces lo primero que me encantaría saber también desde tu know-how como desde las neurociencias, ¿qué impacto tiene la violencia en el desarrollo de un niño que pueda ser un aporte o un problema para la sociedad? Todos tenemos como una lógica de trayectoria, ¿cierto? ¿Y por qué siempre la niña es tan importante? Y tú al principio hablabas como de la inversión, un poco de largo plazo, pero una inversión. Esa inversión, que son estudios que hizo Heckman, ¿cierto? Y que hoy día se sabe que es como cuando tú trabajas programas sociales en niñez son los que tienen mayor retorno, hoy día también se han ido explicando de la mano de la neurociencia. Y tienen que ver con que esas etapas de la vida, que hoy día tienen una lógica de trayectoria, se sabe que los primeros años de vida son muy importantes porque se forman las conexiones sinápticas, ¿cierto? Las conexiones entre varias neuronas. Esa es una etapa tremendamente importante. Pero si yo invierto en esa etapa y luego no tengo una lógica de curso de vida, de trayectoria, empiezan a pasarles otras dificultades a los niños, a las niñas, que pese a que yo hice esa tremenda inversión, empieza a desdibujarse el panorama de la trayectoria. Y hoy día la neurociencia, los últimos avances, han mostrado que también es tremendamente relevante, por ejemplo, la adolescencia, en el cual, en el fondo, todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal, que nos ayuda en las tomas de decisiones, también sufre transformaciones muy, muy, muy importantes. Y a veces los programas que tienen más que ver con adolescencia están más desdibujados, nos cuesta más aplicarlo, entonces yo creo que tenemos como una falta de coordinación en la lógica de trayectoria. Y lo que tú preguntabas, en el fondo, sobre cómo la violencia va dejando heridas, de todas maneras, porque lo que somos se explica mucho por nuestros genes, pero también se explica muchísimo por los entornos que nos toca habitar. Te pregunto en particular esto porque algo que hace Fundación Kiri es trabajar con infancias más vulnerables. Y no es lo mismo. No es lo mismo trabajar con un niño que ha sido vulnerado de manera sistemática o que está expuesto permanentemente a un entorno violento o a una familia, un padre, una madre violenta, que trabajar con niños que no lo han estado. Y eso supone una forma distinta de mirar y otro tipo de herramientas. Pero me encantaría saber qué han aprendido en eso, de cuáles herramientas sí funcionan, qué has aprendido también a escala personal, como que te haya sorprendido y qué esperanza hay también en cómo funciona y cómo responde el cerebro y la emocionalidad de un niño o una niña que es mirado, aunque sea tarde, en algún momento. Yo creo que ahí está la paradoja, porque cuando uno piensa en estas etapas de la vida,
uno habla como de periodos críticos, donde todas estas heridas pueden tener un impacto demasiado profundo, sobre todo cuando son repetidas en el tiempo. Pero también uno le puede dar la vuelta y son ventanas de esperanza. Son ventanas donde lo que hacemos puede tener un impacto muchísimo más grande. Entonces, yo creo que he aprendido a mirar en el fondo esa complejidad, esos dolores, desde esa ventana de esperanza. Y sí, de todas maneras te reconozco que es demasiado difícil con las botas puestas, que es demasiado difícil cuando uno mira ese sufrimiento a la cara. Pero en el fondo también, como hay factores de riesgo, hay factores que protegen. Por ejemplo, los vínculos. Los vínculos. O sea, si te tuviera que decir uno, así muy claramente, es el vincularse, es el encontrarse, es el que una persona crea en ti, que te mira a los ojos y que te devuelva esa confianza en ti. Sea esa tu mamá o tu profe o tu vecina. Profe. Y por eso nosotros hemos como recuperado un poco la esperanza, porque a veces las familias están muy fragmentadas, pero lo que nosotros hacemos es tratar de que esa persona tenga a alguien significativo en su vida y le vaya entregando esas habilidades que son esenciales. Hablabas de la adolescencia y la adolescencia es complicada porque, primero porque yo digo, la adolescencia es complicada y casi todo el mundo va a decir sí. Y en parte también los nuevos estudios y los nuevos paradigmas nos invitan a dejar de decir eso con esa propiedad y creer lo cierto. Porque también es verdad que es una etapa diferente. Lo que pasa es que parece que este sistema no fue hecho para adolescentes. Nuestro sistema en general está hecho para personas más parecidas que para personas diferentes, es mucho más acogedora con los tranquilos que con los inquietos, y la adolescencia es como que a uno se le junta todo eso en una etapa, seas tú quien seas, ¿no? Como que es justo la etapa en la que esas cuestiones aparecen y entonces nos relacionamos con ello como una cuestión ajena, difícil, que queremos que pase rápido. Y esa manera de asociarnos a la adolescencia termina siendo también parte importante del problema, porque negamos las cosas que emergen en los niños y niñas, sus originalidades, su fuerza, etcétera, ¿no? Entonces me encantaría saber ¿qué opinas y cómo ves que tal vez podríamos mirar también la adolescencia como una ventana de esperanza y de oportunidad? ¿Qué cosas funcionan mejor o no en esa etapa para también construir niños y niñas, adultos y adultas más armónicos para la sociedad? Que es cierto lo que tú dices, Paloma. Yo creo que la adolescencia siempre ha sido un periodo de transformación donde ha existido una brecha como intergeneracional muy fuerte. Como que a los adultos nos cuesta comprender los adolescentes y a los adolescentes históricamente les ha costado sentirse comprendidos por los adultos. Yo creo que eso se ha dado en el tiempo, pero tiendo a pensar que hoy día es particularmente más desafiante. Y es porque el mundo que nos tocó habitar a nosotros como adultos es muy distinto al mundo que tiene que habitar hoy día un adolescente. Nosotros no conocimos los espacios digitales. Hoy día gran parte del tiempo, de sus días, de sus relaciones son en espacios digitales. Entonces, como que va habiendo una conversación que cada vez está más distanciada y nos va costando mucho más mirar a la cara y entender ese proceso de transformación porque somos muy ajenos a lo que están viviendo. Hay un estudio de polarizaciones que realizó el 3xI, que se hace anualmente, y en el último algo que mostraba era que efectivamente las brechas más grandes de polarización existen entre generaciones jóvenes y los mayores. Lo que cada uno cree que el otro piensa es realmente radical. Y eso impide justamente que ocurra ese diálogo que a veces construye un montón de posibilidades, que es el diálogo intergeneracional. Además que en esta época como que parece que nos cuesta más tener esos diálogos. Y entonces quería llevarte hacia ese otro lugar que es ¿dónde están los botones que uno puede apretar, por ejemplo, en la adolescencia, que permiten que después un adulto quiera ser parte de la sociedad y construirla? Porque por otro lado, si yo me siento solo, ajeno y que nadie me comprende, la probabilidad de que quiera ser parte del proyecto colectivo es menor, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que hemos hablado de vínculo. Yo creo que otro elemento importante es identidad. Y esa sensación como de esa identidad que también se construye en un colectivo, en lo que tú decías, en una comunidad que mira por un propósito común. Y en esto que se han ido fragmentando los mundos y que nos cuesta mucho el encuentro intergeneracional, yo creo que también se ha perdido esa conversación de ese propósito común, de cuál es el mundo que queremos construir, de cómo lo hacemos juntos. Y si me preguntaras de forma muy fácil, o tratar de simplificar eso, porque parece como un océano demasiado grande,
yo creo que hay que volver a construir espacios de encuentro y ser muy estricto en que esos espacios de encuentro Por ejemplo, existan. En jugar. Jugar con tus hijos. Sí, yo creo que se nos olvidó jugar, como que nos volvimos adultos todo el tiempo. Yo creo que también los adultos tenemos como el deber de volver a ser niños. Oye, y he visto algunos, como decía antes, estudios que relacionan niños que fueron víctimas de bullying en el colegio, que son jefes, que son maltratadores, que construyen después espacios laborales buleros en el fondo. ¿Cómo uno deshace esos impulsos? Lo digo, ustedes trabajan en colegios donde eso está todo el rato disponible. ¿Cómo uno deshace, cómo uno diluye el bullying, además habiendo sido uno mismo criado en una sociedad súper bulera? Bueno, no es fácil, yo creo que eso es una tarea titánica, pero yo creo de nuevo, o sea, como que hay que volver a reconstruir espacios que sean protectores. Yo a veces pienso que la escuela perdió a veces como ese espíritu. Se transformó en un lugar que a veces es hostil, uno también ve que hay un ausentismo crónico que va aumentando, y yo creo que tiene que ver con eso, que muchas veces cuando los hablo con las personas que trabajan día a día en las escuelas, es como no nos pongan más obligaciones, y lo entiendo, porque realmente sobrevivir en la escuela para los docentes, directivos, es muy difícil, pero yo creo que si la escuela no recupera ese encanto, si no lo volvemos a resignificar y lo construimos en espacios de protección, es muy difícil que sucedan aprendizaje y es muy difícil que recuperemos eso, porque esto es un trabajo sistemático, no es un trabajo de que vamos a hacer una experiencia de un día y vamos a conversar sobre la importancia de las relaciones saludables. Es un trabajo de día a día donde tienes que ir creando comunidad. ¿Ustedes cuáles son como los proyectos o las iniciativas donde han visto que la cuestión florece y prospera? Precisamente en eso. Nosotros en el fondo estudiamos mucho qué modelos podíamos aplicar y que permitieran recuperar eso desde las bases, desde las raíces. Eso, el vínculo. El vínculo, la comunidad, el propósito compartido. Y al final, después de estudiar mucho, nos dimos cuenta que no era rocket science, que era un elemento muy simple y que de hecho sucedía de forma natural en muchos espacios, que tenía que ver con ese club deportivo de barrio, que tenía que ver con esa orquesta que organizó alguien y que se daba como un fenómeno natural que generaba una pertenencia que al tiro convertía ese espacio en un espacio seguro, de protección, de volver a mirarse. Entonces tomamos eso, le pusimos muchísimo método, en el fondo nos aliamos con actores que sabían cuál era el método para que eso sucediera y lo que hacemos dentro de la escuela es construir espacios en torno al deporte, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología, que son como un imán natural, y en esos espacios, en el fondo, les entregamos a los niños y a las niñas herramientas esenciales para la vida. Por ejemplo, empatía, resiliencia, tolerancia a la frustración. ¿Cómo se entrena la empatía y la resiliencia en espacios como ese? O sea, porque en el deporte me parece tal vez un poco más fácil entrenar la resiliencia porque uno pierde, pero no tanto la empatía. Entonces, ¿cómo se entrenan esas cosas? Y acá quizás me voy a poner un poco más técnica, pero o sea, lo primero es que yo creo que todas estas habilidades sociales y emocionales se aprenden haciendo. O sea, nadie le van a enseñar la empatía en 2 puntos, escríbelo en un cuaderno, se te va a olvidar mañana. Realmente yo creo que tienes que estar sometido a situaciones de la vida donde haya alguien modelador que te vaya diciendo esto es y esto no es. Yo creo que igual de importante lo que no es, como el error o el prueba y error, es igual de importante que lo que sí era. Entonces nosotros nos basamos en una metodología que en el fondo se enseña de forma muy explícita, se modela, luego se practica y luego se generan ejercicios de metacognición, donde yo puedo analizar el proceso y entender que eso era una persona empática. ¿Cómo se modela? Es que te pregunto así de concretamente porque en parte nuestro público de pares e impares y de los distintos programas que hacemos en el área de Futuro CNN, lo que busca son herramientas muy específicas porque hay muchos que estamos tratando de cambiar la muñeca, pero no se nos ocurre. Entonces, cuando tú dices se modela siendo empático, como que, pero ¿en qué circunstancias no se ve artificial eso? No sé si me explico. A nosotros nos pasa mucho bidireccionalmente. Por ejemplo, cuando un profesor llega a una sala de clase, muchas veces hay una energía en la sala de clase, o lo que tú decías, vienen niños con muchos dolores, historias arrastradas, que hacer la clase es muy difícil. Eso le está pasando a muchos profesores. Muy difícil. Y muchas veces nos ha pasado
que la forma de generar esa empatía es mostrando esa misma vulnerabilidad y ese mismo desafío que el profesor o la profesora tiene cuando llega a esa sala de clase, que le cuesta un mundo, que no sabe cómo abordarlo. Y hemos hecho como que de esa fragilidad surja un vínculo como de compañía, como el profe un poco los cuenta roles. que le angustia llegar a esa Sí, situación. y que le cuesta, y que no sabe cómo llegar a ello, y cómo podría hacerlo. Y como ese ejercicio tan bonito de la vulnerabilidad humana que la tienen adultos y la tienen niños, como ha sido algo como muy concreto que nos ha ayudado como a empezar ese juego bidireccional. Igual ese paradigma como de poner en valor la vulnerabilidad es mucho más fácil relatarlo que ejecutarlo, sobre todo con adultos que hemos sido criados como en la certeza del mundo adulto, como los papás saben lo que hacen y tú no sabes. Y habiendo sido criado en ese lugar, aprender este otro lugar como, oye, me cuesta montones, no Incomoda. sé, es difícil, Es ¿no? súper difícil, es súper difícil. Y lo otro que también nos ha pasado del valor de la empatía es que las clases también son súper diversas, ¿cierto? Que también es otro fenómeno que está emergiendo hoy día. Con niños muy diversos, con en el fondo una neurodiversidad que tú la ves hoy día y es muy, muy evidente. Entonces yo creo que también es ir leyendo ese contexto y entender que todos tenemos distintos roles dentro de una misma comunidad. Y eso yo creo que antes no era tan evidente. En el fondo, si teníamos algo en el deporte, por ejemplo, los que sobrevivían eran los que eran mejor para el deporte. Y hoy día hemos podido construir esos espacios para que todos asuman roles distintos en esa diversidad. Y yo creo que el mirar la diversidad también es un ejercicio de empatía constante. Igual es difícil porque muchos padres y muchas madres le tienen miedo a esto como de adaptarnos a la diversidad porque sienten que no le están dando herramientas concretas a sus hijos para sobrevivir en la selva de la vida, ¿no? ¿Qué les dices a ellos? Uf. Es difícil porque yo creo que también la vida es una selva, lo es, y creo que en el fondo ahí hay como un espacio de equilibrio. Porque yo creo que tú también tienes que aprender a sobrevivir con tu diversidad en este mundo complejo. Y ahí es donde uno se enfrenta como el fenómeno entre la protección y la autonomía. Entonces yo creo que ahí hay que lograr ese equilibrio entre yo te reconozco como distinto, pero no por eso en el fondo te voy a pedir que te esfuerces menos en ciertas cosas. Yo creo que la protección igual tiene que abrir espacios para que esa persona sea autónoma. Desde el respeto, desde el entender que tú eres distinto, pero te tengo que dar ese espacio de autonomía. Y creo que muchas veces a los papás nos cuesta eso. Hace un tiempo atrás escuchaba una entrevista que tú habías dado en otro medio y hablabas de una política pública exitosa, que es esta política del doctor Monkever, del vaso de leche, que permitió cambiar la cara de Chile a nivel internacional en términos de nuestro nivel de pobreza, de desnutrición en el fondo. Pero tú señalabas que había sido súper importante lo del vaso de leche y había sido súper efectivo, pero que el doctor Monkever decía un vaso de leche, pero también una sonrisa. Un beso en la mejilla. Un beso en la mejilla. Y entonces quisiera llevarte a un terreno nuevo, que es algo que está un poco debajo de todas las conversaciones, pero nos cuesta decirlo de esta manera porque suena muy hippie, que es cómo hacemos del amor una política pública. ¿Y por qué el amor es una buena política pública? ¿Por qué hay que invertir en el amor? ¿Cómo se traduce invertir en el amor, por ejemplo, por la infancia? Creo profundamente en eso. O sea, creo que hace 60 años el desafío que teníamos como generación era la desnutrición alimenticia, porque era como el factor que era capaz de explicar todos los otros. En esa época los niños se morían de un resfrío, se morían de una diarrea, pero la genialidad de este hombre es que fue capaz de ver cuál era la causa común de todas esas, en el fondo, enfermedades. Y hoy día, si tú me preguntas cuál es la causa común de todo lo que estamos viviendo, de esta crisis de salud mental, de esta crisis de identidad, de este problema de cohesión social, de desconexión intergeneracional, yo creo que tiene que ver con el amor, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con ese beso en la mejilla. Y entonces, ¿cómo uno transforma el beso en la mejilla en una política pública? Además que, o sea, es bien impresionante el momento en el que estamos. Totalmente funable decir un beso en la mejilla hoy, ¿no? Sí, hasta el símbolo que es precioso puede ser malinterpretado. Entonces, ¿cómo se ve una política pública hecha desde el amor o el amor convertido en política pública?
Cuando tú decías eso, lo primero que pensaba es que cuando uno escucha la palabra política pública, o por lo menos cuando yo la escuchaba, suena como algo tan lejano, como algo que tienen que hacer otros, ¿cierto? Como que sucede en un parlamento, que además hoy día está con una crisis de confianza importante. Y yo creo que quizá esta invitación, que puede sonar más hippie, pero que tiene muchísima evidencia científica, tiene que ver con cómo uno se apodera y hace propia esa política pública. Porque probablemente esta política pública tiene que ver con marcos estructurales, ¿cierto?, que ponga el Estado para que suceda, pero también tiene que ver con el ejercicio personal que hace cada uno, con los niños y niñas que te toca ser padre, tío, abuelo. Entonces, yo creo que es una política pública súper compartida, donde todos tenemos un sentido de agencia muy, muy importante, pero que quizás el marco que nos tiene que dar el Estado es educarnos un poco sobre esto. ¿Sobre el amor? Sobre el amor, sobre cómo criar, sobre cómo relacionarnos de forma más sana, como también sobre la resiliencia, sobre cómo poder enfrentar la adversidad. Y yo ahí creo mucho en el valor que tiene el conocimiento bien puesto para que cada uno de los actores, porque esto es una comunidad que necesita ciertas herramientas para poder ir construyendo esta sociedad de bienestar. Sí, lo pregunto porque creo que es una pregunta que le está dando vuelta a hartas personas desde distintos lados y tomo un poco lo que planteas respecto de los problemas que nos acongojan hoy día. Uno de ellos, la crisis en aumento de salud mental transgeneracional, niños y niñas, ¿para qué decir? Adolescentes, ¿para qué decir? Con tasas alarmantes de dolor, porque en lo que derivan, en los trastornos en que derivan o en los eventos en que derivan, en las enfermedades en que derivan, en el fondo es solo el síntoma de una cosa estructural que es que estamos sufriendo mucho. Y entonces me encantaría saber cómo abordan o cómo reflexionan o cómo entregan herramientas de salud mental, porque efectivamente la empatía no se puede entrenar a gritos, ni tampoco con una cuestión como muy estructurada bajo el orden, ¿no? Cómo entregan y cómo fomentan las herramientas de salud mental, que tal vez es una forma muy concreta de amar. Sí, sí. O sea, yo creo que hoy día estamos llegando tarde, cuando vemos todas esas cifras que son dramáticas, de que 1 de cada 2 jóvenes tiene un problema de salud mental, cuando vemos las consultas por suicidio que aumentan. Llegamos tarde, o sea, acá el problema hay que atacarlo desde la raíz y desde la prevención. Y ahí en el fondo es donde entran en juego todos estos factores que ya se sabe que protegen. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer en el fondo es llegar antes y poner a disposición y enseñar a niños y niñas que tengan esas habilidades para poder luego en el fondo enfrentar de mejor forma la vida. Y esas habilidades tienen que ver con el saber relacionarse con otros, que se sabe que en el fondo en estudios longitudinales que se han hecho de calidad de vida, de bienestar, es por lejos el factor que más influye. Tienen que ver con empatía, tienen que ver con capacidad de colaboración, y eso se puede aprender. Cuando tú te encuentras, me imagino, bien seguido con gente desesperanzada, ¿qué tarea uno podría llevarse a su pequeña escala individual a la casa para poder construir de manera tal vez silenciosa pero masiva este nuevo mundo? Yo justo había escrito sobre esto y había dicho como que estamos en una epidemia silenciosa. Y he pensado mucho en eso y creo que no es silenciosa. Yo creo que está todo el tiempo. O sea, cuando yo tengo una conversación con la Paloma, quizás después de esto, o alguien se toma un café, si yo pregunto por el hijo, el sobrino, o quizás la misma Paloma, todos tenemos estos dolores. Es una crisis que nos toca demasiado directamente. Entonces yo creo que quizás el primer paso es tener esa conversación a los ojos con el que tienes al frente y empezar a sincerar esto, porque no es silencioso, lo está diciendo a grito. Y yo creo que el primer ejercicio es escuchar eso. Te quiero dar gracias por esta conversación y que les vaya muy bien con su programa de vínculos. Muchas gracias Paloma. Nosotros tratamos de mirar las cosas desde nuevos lugares y proponer soluciones que sean efectivas para las instituciones, para el país completo y también en nuestra escala pequeña donde a veces sentimos que no hay nada que hacer. Igual está todo por delante. Están todas las miradas que cruzamos en la mañana, los intercambios que tenemos con nuestros propios hijos, la manera en que lo hacemos, el tono. Y cuidar la infancia, como hemos visto en capítulos anteriores, es probablemente
el tiempo mejor invertido en la joya más preciosa de la humanidad, que son los niños y niñas. Vamos y volvemos en Par Impares. Hace algunas semanas presentamos acá también el informe que entregó la Comisión para la Paz y el Entendimiento, este documento que fue impulsado por el Ejecutivo, donde participaron distintos actores, expertos, académicos, vecinos y vecinas, entre muchos más. La razón: se busca resolver de alguna manera, encontrar un camino que permita ver una luz en este conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche que se ha vivido por tantos años. Esta región de la Araucanía lo pide a gritos. ¿Cómo podría ser que este informe se ejecutara? Veámoslo resumido en la siguiente animación. Con el propósito de buscar soluciones duraderas al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, se creó la Comisión por la Paz y el Entendimiento. Más de 5.000 personas participaron en este proceso, compartieron su experiencia y propusieron soluciones. Luego de 2 años de trabajo, la comisión elaboró un informe que propone caminos de solución en asuntos económicos, de justicia, institucionalidad y reparación, buscando construir puentes entre las partes para las presentes y futuras generaciones. Gracias al informe, desde el Ejecutivo se impulsó la creación de una ley de reparación para las víctimas, además del diseño de un órgano específico encargado de canalizar sus demandas ante el Estado, y se sugiere el desarrollo de proyectos de ley que permitan el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Así, atendiendo al dolor histórico acumulado en este conflicto y con la voluntad de dialogar y entenderse entre todas las partes, este informe es una semilla para la construcción de un futuro común. Este es otro conflicto y también ha durado décadas, ha marcado a distintas generaciones y hoy lo tenemos muy vigente en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, en medio del dolor hay quienes deciden tender puentes. Israelíes y palestinos que han perdido a sus seres queridos se reúnen para dialogar y encontrar contención en este duelo que comparten. ¿Cómo es esta iniciativa? ¿Por qué funciona? Veámoslo en el siguiente informe que preparó Camila Sumastre. Me uní al foro familiar de The Parent Circle en 2007, el 16 de enero, 2 días después de perder a mi querida hija Avir, de 10 años, a manos de un policía israelí. Cuando el ejército vino a decirme que mi hijo David había sido asesinado por un francotirador palestino, una de las primeras cosas que dije fue: no pueden matar a nadie en nombre de mi hijo. Se trata de Robi Bassam. Ella, activista judía que emigró desde Sudáfrica a Israel en 1967 y que ahora vive en Jaffa. Él, musulmán palestino que reside en Jericó. 2 historias desgarradoras que tienen algo en común: el duelo. Reflejo directo de un conflicto que desde hace décadas enfrenta a Israel y Palestina. Una situación que ha dejado decenas de miles de muertos, más del 90% de la población de Gaza desplazada y con un escenario de pobreza alimentaria con imágenes que tiene al mundo conmovido. En el caso de las tensiones entre Tel Aviv y Hamás, su punto de inflexión más reciente se remonta al 7 de octubre de 2023. Cuando el grupo armado que controla desde 2007 la franja lanzó un ataque sin precedentes mientras se realizaba un festival de música. Hay una incursión importante del movimiento Hamás en territorio israelí. Este es un hecho absolutamente novedoso que implica además la toma de decenas y cientos de rehenes israelíes y la muerte también de varios, fundamentalmente en su gran mayoría civiles, y esto es algo absolutamente nuevo. Hasta el momento no se ven ninguna, por lo menos a corto plazo, ninguna solución de carácter definitivo. Es así que se configura en una de las mayores crisis humanitarias, cobrando la vida de al menos 58.000 palestinos y 1.650 israelíes según la agencia internacional Reuters. Cifras que no son solo números, sino que historias. Significan la pérdida de un padre, una madre, un hijo o una hermana. Es en medio de este dolor que la organización The Parent Circle se ha convertido en un espacio de encuentro, donde israelíes y palestinos, unidos por la ausencia de un ser querido, comparten sus historias y encuentran en el otro lado del conflicto consuelo, empatía y humanidad. The Parent Circle nació en 1994, fundado por un judío israelí que perdió a su hijo Arik,
un soldado secuestrado por Hamas en aquella época, y que de hecho quería apoyar el proceso de paz para todas las partes implicadas en ese entonces. Reconozco que gracias a que nuestro grupo habíamos creado un clima de confianza, fuimos capaces de escucharnos unos a otros, pese a que había mucha ira, tristeza y miedo. Pero pudimos escuchar con empatía, aunque no estuviéramos de acuerdo. Y ese es un secreto muy importante para empezar a poner fin al conflicto, porque no nos conocemos y no nos escuchamos unos a otros. Es gracias a la conversación mediada por esta agrupación que se logran dejar las historias de odio sobre el otro. Es resignificar el trauma y transformar el dolor causado por la guerra. Cuando ocurren estos conflictos y yo los envuelvo en un discurso simple, lo que hago es generar este círculo vicioso, ¿ya? Y este círculo vicioso no logra abrir o dejar los espacios para resignificar y para efectivamente comenzar los procesos de sanación. Este tipo de iniciativas que lo que hacen es romper ese círculo vicioso. En vez de yo hacer un acto ofensivo, vamos a parar y tratemos de conversar. Si hace 2 años The Parent Circle contaba con 650 familias, hoy esa cifra supera las 800. Entre sus principales actividades destacan las llamadas experiencias narrativas paralelas. Encuentros en los que 12 israelíes y 12 palestinos escuchan las historias personales de 2 miembros, complementando con actividades que aporten contexto histórico. Hasta la fecha ya se han realizado 45 de estas sesiones, en la que el relato se convierte en un vehículo para fomentar la empatía y el reconocimiento entre pueblos. Además, se realizan campamentos con jóvenes, así como intervenciones en universidades. Actually, we have a very special program, which is a parallel narrative. Tenemos un programa muy especial, que es la narrativa paralela. Y no es solo para las personas de nuestro grupo, es para el público en general. Tenemos algo así como 2.000 alumnos. Es casi historia a través del ojo humano. Así que lo que hacemos es contar las historias personales entre nosotros. En segundo lugar, sería una visita al Museo del Holocausto en Jerusalén. Y luego vamos a un pueblo palestino que existía antes de 1948 y que ahora está en Israel. Éramos como 140 personas en este grupo original. Y el 90% de los palestinos no sabían nada sobre el Holocausto. Y luego, el 90% de los israelíes que fueron a la franja no sabían nada sobre la Nakba. Para que los niños israelíes conozcan a los niños palestinos, eso es otro tema. Quizás en el futuro lleguen a comprender mejor, pero también es muy difícil. Tienen sus propios miedos, reciben una educación diferente, en la que se les enseña que son enemigos, que no habrá paz y que su destino es seguir matándose unos a otros para siempre. Por eso les ofrecemos este encuentro, para que comprendan que hay otra forma de convivir, de sobrevivir juntos y que debemos tomar una decisión. El proceso fundamental que buscan es una reconciliación entre el mundo fundamentalmente israelí que es mundo israelí judío, pero también hay un mundo israelí árabe que es importante, un mundo israelí árabe cristiano, árabe también musulmán. Reconciliación que se logra a través de la apertura. Un grupo que ya suma 30 años de antigüedad, con sede en Cisjordania como en Israel, la cual reconoce la importancia del diálogo para poder encontrar la paz. 2 pueblos que en medio de la violencia, la cual hoy tiene a Gaza con el 95% de los hogares sin agua potable y que cobra a diario la vida de 28 niños palestinos según la ONU, logran tender puentes para evitar la pérdida de más vidas. Escucharnos unos a otros y comprender que es el mismo dolor, el mismo sufrimiento, el mismo duelo que sienten los padres, las madres o los hermanos. No es nuestro trabajo ser padres en duelo, sino lograr la paz. Somos constructores de paz. Queremos construir la paz en Israel y Palestina y entendemos que esto sucederá, pero ¿cuánta sangre más se necesitará? Hay que aprender a escuchar, y eso es bastante difícil, como probablemente habrás notado, no solo para los israelíes y los palestinos, sino para el mundo en general.
La gente no está muy interesada y por eso todo está tan polarizado y tantas personas están importando nuestro conflicto a su país y creando odio entre judíos y musulmanes. Robi y Bassam vivieron el dolor más grande que un ser humano puede experimentar, que es la pérdida de sus hijos. Sin embargo, decidieron de este dolor hacer una cuota de esperanza. Hoy, separados por 153 kilómetros, siguen con el compromiso de difundir su historia, con un propósito: promover el término de los ataques a civiles, así como alcanzar la tan anhelada paz. Así termina nuestro capítulo de Pares Impares. Algo interesante que podemos ver es que en lugares tan inesperados como la muerte, pero también en la infancia, podemos encontrar pistas para volver a encontrarnos, para volver a unirnos. El dolor muchas veces puede ser eso que nos reúne y en lo que nos reconocemos, que puede ser la primera palabra a través de la cual se construye ese puente de comunicación. Y otras veces podríamos tener una especie de medicina preventiva para esta sociedad que tanto lo requiere, con sus distintos dolores y enfermedades, y enfocarnos en la infancia, en esos primeros años de vida, para formar hacia el futuro niños y niñas que sean grandes adultos y adultas en una sociedad cada vez más compleja, con cada vez más desafíos, cada vez más acelerada. Estas personas que tengan entrenada su ética de las decisiones y puedan tomar la mejor decisión para el bien común, van a ser críticas. Siempre invertir en la infancia es invertir en el futuro de cualquier gloria de cualquier país. Pero hoy más que nunca, sobre todo si miramos la complejidad a la que estamos enfrentados todos los días. Los queremos invitar a ser parte de Pares Impares, a seguir las redes de CNN Chile o del 3xI y comentarnos lo que se les ocurra, que puede ser otro camino que no estemos viendo, y juntos construir este contenido tan importante que tiene que polinizar y llegar a muchos nuevos lugares. Muchas gracias por estar hoy y nos vemos en el próximo capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.